Y la primera pregunta que se suele hacer todo el mundo cuando por fin ha decidido que quiere empezar a domotizar su casa es ¿dónde cojones tengo que instalar Home Assistant? Cojones ya. Porque a poco que hayas vagabundeado por internet habrás visto decenas de vídeos donde uno dice que la mejor opción es utilizar una Raspberry Pi, otros que ni de coña, que lo mejor es utilizar un mini PC y no cualquier mini PC. Este es el bueno, que si Home Assistant Green o que si la abuela fuma. ¡Feliz Navidad! Y para responder a esta pregunta primero es necesario entender qué es Home Assistant, y no me refiero a su función principal, lo de que te permite domotizar tu casa utilizando dispositivos de diferentes fabricantes y diferentes tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, desde una única aplicación para que tu casa parezca encantada. No es eso. A lo que me refiero es ¿qué cojones es Home Assistant? ¿Es una aplicación del móvil? ¿Es un servicio en la nube? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? A ver, no nos volvamos locos, porque Home Assistant no es más que un software, como pueda ser el Office, el Pine, el Norton Antivirus, y como tal, hay que instalarlo en un ordenador para que pueda funcionar. Punto. La única diferencia con todos estos programas es que Home Assistant es un software libre o de código abierto, no cuesta dinero, es decir, instalarlo es totalmente gratis. Luego te contaré más cosas sobre esto. Y aquí es donde surge la primera duda, porque muchos, al buscar Home Assistant en internet, lo primero que encuentran es la aplicación móvil que hay para Android o para iOS y piensan que con instalar esta app en su teléfono móvil es suficiente para empezar a automatizar su casa. No. Esto no funciona así, porque para poder utilizar la aplicación móvil primero tienes que haber instalado Home Assistant en un ordenador. Y una vez instalado, vas a poder configurar la aplicación móvil para que se conecte a Home Assistant. Pero antes es imposible que la aplicación del móvil funcione. Y en este punto surge la segunda pregunta. ¿En qué ordenador puedo instalar Home Assistant? Es una pregunta muy inteligente. Que tiene una respuesta no tan inteligente, porque todo depende de tu presupuesto, de tus necesidades y de tu experiencia. Empecemos por el presupuesto, porque elegir un ordenador u otro pasa como con los coches y como con casi todo, que cuanto más azúcar, más dulce. Eso sí, no cuesta lo mismo un Porsche 911 que un Renault Clio. ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Y en este punto es donde te tienes que seguir haciendo preguntas como ¿tiene sentido comprarte un Porsche 911 para ir a comprar al Mercadona? A ver, si eres Amancio Ortega, pues adelante, pero si tienes menos presupuesto que Tarzán para comprar trajes, quizás sea más interesante plantear cuáles son tus necesidades reales antes de comprar ningún servidor. Y para ello es importante observar dónde vives y qué quieres domotizar en tu casa, porque no es lo mismo vivir en un chalet de La Moraleja con 10 habitaciones, 3 salones, 2 cocinas y 5 baños, que en un apartamento en Lavapiés con 2 habitaciones, media cocina y un baño. Porque aunque los beneficios de domotizar tu casa son exactamente los mismos, confort, eficiencia y seguridad, entenderás que son situaciones diferentes. Los requerimientos que necesita el servidor son distintos en un caso y en otro, porque no es lo mismo automatizar 10 luces que 100. Y con esto llegamos al último punto. ¿Qué experiencia tienes cacharreando con ordenadores y con la domótica? Porque tampoco es lo mismo instalar Home Assistant en un mini PC que en un Home Assistant Green. A ver, tranquilidad, no tienes que ser un lumbrera para instalar Home Assistant en un servidor. Pero si optas por utilizar un mini PC, vas a necesitar tener algo de experiencia toqueteando BIOS, con imágenes de sistemas operativos y la instalación de sistemas operativos. Y para que quede todo bastante más claro, he creado una tabla donde, dependiendo de tu presupuesto, tus necesidades y tu experiencia, vas a poder ver qué opción es la más adecuada para ti. Pero antes de ver la tabla, es importante que entiendas que domotizar una casa no es pim pam, toma. No, esto tampoco funciona así. Porque para domotizar tu casa vas a tener que remangarte, sacar la caja de herramientas y cacharrear tanto con los dispositivos domóticos como con el servidor y con Home Assistant. Y esta es la razón por la que cuando alguien me pregunta siempre contesto lo mismo. Y es que antes de meterte en estos berenjenales de domotizar tu casa, te recomiendo que pruebes en qué consiste todo esto. Que instales Home Assistant en tu propio ordenador y dediques un ratito, aunque sea por las tardes, a juguetear con las integraciones, los dispositivos y las automatizaciones. Y si no sabes ni por dónde te sopla el aire en esto de la domótica, de las automatizaciones y de Home Assistant, estás de suerte.
Porque tengo un mini curso con el que vas a aprender como mínimo 3 cosas. A instalar Home Assistant versión cultural leonesa, a integrar dispositivos y servicios domóticos y a crear automatizaciones. 1, 2, 3. Y apuntarte es tan fácil como entrar en programarfacil.com, dejar tu correo electrónico y en 0, te estoy enviando el email de bienvenida. Ahora sí, vamos a ver esa tabla donde vas a poder elegir la mejor opción como servidor de Home Assistant dependiendo de tu presupuesto, tus prestaciones y la dificultad. En cuanto al presupuesto, quizá la más económica es Home Assistant Green y la más cara es el mini PC. Ojo, que mini PCs hay de muchos tipos, muchas calidades y muchos precios, por eso es imposible generalizar. Pero cuando me refiero a mini PC, estoy hablando de un mini ordenador bastante más potente que un Home Assistant Green y una Raspberry Pi. Sigamos, porque en cuanto a prestaciones, el campeón siempre será el mini PC y luego más o menos a la par estarán la Raspberry Pi y Home Assistant Green. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la dificultad, Home Assistant Green es quizá la forma más sencilla de instalar Home Assistant y empezar en esto de la domótica. Luego estaría Raspberry Pi y por último estaría los mini PCs. Y por último, la fiabilidad. En este caso, el perdedor es Raspberry Pi cuando utilizamos una tarjeta SD. Luego estaría Home Assistant Green y luego estarían los mini PCs. Y por último, una aclaración, y es que en cuanto al servidor, también puedes utilizar un NAS o un Odroid. Incluso haciendo alguna que otra chapuza, podrías hacerlo funcionar con una tablet. Esto, la verdad es que yo no lo recomiendo. Sea como sea, si tienes dudas, siempre acude a la documentación oficial de Home Assistant. Y esto me lleva a una cuestión también muy importante que te tienes que plantear. ¿Tengo que tener encendido siempre el servidor de Home Assistant? A ver, esto es una duda recurrente que me llega por muchos medios. ¿Tengo que tener el ordenador encendido siempre? Sí, siempre tienes que tenerlo encendido. ¿En Navidad también? Sí, también. ¿Y en el día de la marmota? Por supuesto. ¿Y cuando me vaya de vacaciones a Torrevieja? Con más razón. Porque una vez instalas Home Assistant en el ordenador, vas a añadir los dispositivos para poderlos controlar desde una aplicación móvil o desde la interfaz gráfica. Vas a instalar otras aplicaciones que añaden funcionalidades como visión artificial, protocolos de comunicación o plataformas Zigbee. Y vas a crear automatizaciones que harán que tu casa parezca encantada. Y si apagas el servidor o el ordenador, nada de esto va a funcionar. Es decir, que tu casa dejará de estar encantada y se convertirá en una casa normal y corriente. Por lo tanto, el ordenador donde tienes instalado Home Assistant tiene que estar encendido 24 horas al día y 7 días a la semana. Es decir, no se puede apagar. De ahí que se haga tanto hincapié en utilizar un ordenador o un servidor que consuma lo menos posible. Esta es la razón por la que no se recomienda utilizar un PC de sobremesa o un portátil o cualquier ordenador personal, porque su consumo es bastante más elevado que el de una Raspberry Pi, un Home Assistant Green o un mini PC. A ver, que no hay que alarmarse, tampoco es que vaya a consumir como una central nuclear, pero te puedes ahorrar unas pelillas. Apagar. Y llegamos al punto donde la gente quiere las cosas claras y el chocolate espeso. A ver, Luis, déjate de gilipolleces y dime qué ordenador me recomiendas para empezar a domotizar mi casa. Tranquilo, no te pongas nervioso, creo que ya lo he dejado claro, porque todo esto depende de tu presupuesto, tus necesidades y de tu experiencia. Pero si quieres que te dé un consejo, si estás empezando en esto del cacharreo y quieres algo que sea sencillo, económico y que no te dé muchos dolores de cabeza, la mejor opción, sin duda, es empezar a domotizar tu casa con un Home Assistant Green. Luego tú harás lo que te salga de los cataplines, pero esta opción es lo suficientemente potente para automatizar las luces, las persianas y los toldos, por ejemplo. También te va a permitir integrar los electrodomésticos que tengas conectados, como el enfriador de sandía, y podrás utilizar algún servicio en la nube que te dé el pronóstico del tiempo o a qué hora juega el Atleti. Es más económico que un mini PC. Bueno, esto dependerá del tipo de mini PC y tiene una ventaja sustancial frente a la Raspberry Pi, y es que aparte de que también es más barato, o puede llegar a ser más barato, no utiliza las dichosas tarjetas SD, ya que viene equipado con un disco duro interno eMMC de 32 GB, que es más que suficiente para empezar. Es más, imagina que empiezas a automatizar tu casa y en 6 meses te has flipado tanto que quieres automatizar hasta que tus hijos saquen la basura. Si esto te engancha, no pasa nada, porque gracias a las copias de seguridad de Home Assistant vas a poder cambiar de ordenador como el que cambia de calzoncillos. Haces una copia de seguridad de tu Home Assistant actual, lo descargas, configuras el nuevo servidor y le instalas. Y el Home Assistant Green antiguo lo vendes por Wallapop. Eso es el mercado, amigo. Vale, Luis, ya me has convencido. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer nada más empezar? Pues hacer una configuración inicial de Home Assistant, porque como cualquier programa que instales en tu ordenador, Home Assistant viene ya con una configuración por defecto, que es suficiente para pardillos. Pero nosotros, ¿qué somos? ¿Leones o huevones? Pues eso, que vamos a ver cómo dejar Home Assistant fino filipino.
Y lo primero que tienes que hacer nada más instalar Home Assistant es habilitar el modo avanzado del usuario administrador, es decir, de tu usuario. Esto se activa entrando en la pestaña general de la configuración del usuario. Ahí encontrarás una opción que pone modo avanzado. Actívala. Y aunque tú no veas que se ha modificado nada, gracias a este modo avanzado vas a poder configurar ciertos parámetros y complementos que no están visibles para los no avanzados, es decir, para los pardillos. Sigamos con el tema de seguridad. A ver, por defecto ya hemos añadido un usuario y una contraseña que restringe el acceso a Home Assistant. El siguiente paso es proteger aún más, y esto se consigue activando la doble autenticación o el doble factor 2FA. Es muy sencillo, porque lo único que tienes que hacer es entrar de nuevo al usuario y en la pestaña de seguridad habilitar la opción del módulo de autenticación multifactor. Esto abrirá una nueva ventana donde tienes un código QR que debes escanear con la aplicación que utilices para doble autenticación. Home Assistant recomienda el Authenticator o AUTHI. Al escanear el código QR te proporcionará un código válido durante 30 segundos que tienes que introducir en la ventana y hacer clic en el botón enviar. Una vez validado aparecerá la opción deshabilitar en la configuración de seguridad del usuario por si quieres deshabilitar este sistema de seguridad. Y gracias a esto, si algún hijo puta intenta entrar en tu Home Assistant, se va a quedar con las ganas. Partimos de la premisa de que cualquier dispositivo de tu sistema domótico, incluido el ordenador donde has instalado Home Assistant, debería de tener una IP fija. Vale, Luis, pero ¿qué leches es una IP? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Vale, empecemos por el principio. Llegó hace casi 4.000 millones de años. No coño, no te vayas tan atrás. Piensa en las IPs como si fueran números de teléfonos, ya que permiten que los dispositivos que pertenecen a una misma red puedan comunicarse entre ellos a través de esa dirección. Por ejemplo, gracias a que el relé del baño tiene la IP 45, Home Assistant sabe exactamente cómo enviar el comando de encender la luz cuando te levantas a echar una meadita. Porque una IP no es más que un número que identifica de forma única a cada dispositivo o aparato dentro de una red de datos. La diferencia entre las direcciones IP y los números de teléfonos es que mientras que los operadores de telefonía asignan un teléfono a cada móvil y esto es inamovible, el encargado de asignar IPs dentro de una red, es decir, el router, con el tiempo puede llegar a cambiar la IP de un dispositivo a no ser que le digas explícitamente lo contrario. Ahora imagina el puto lío que sería si mañana le das a la operadora de turno cambiar el teléfono de todos tus contactos. ¿Es el enemigo? Pues eso es lo que puede pasar si no asignas IPs fijas a todos los dispositivos de tu red domótica. Establecer una IP fija se puede hacer de diferentes formas. A través de la configuración del dispositivo o a través de la configuración del router. Lo ideal es esto último, aunque Home Assistant también permite asignar una IP fija a través del panel de configuración. Para ello, lo primero que tienes que hacer es seleccionar una de las IPs que esté fuera del rango de IPs que puede asignar el servidor DHCP. Este servidor es el encargado de repartir y gestionar las IPs de los diferentes dispositivos. Por ejemplo, si el servidor DHCP utiliza el rango del 2 al 100, tienes que elegir una IP a partir de la 100 y además esa IP no se tiene que estar utilizando. Podrías elegir la 197 y para saber si está o no ocupada esta IP bastaría con abrir una terminal, un símbolo de sistema, una terminal de MS2 y ejecutar un pin. Si tiene respuesta es que la IP está ocupada y si no tiene respuesta es que está libre y la puedes utilizar en ese dispositivo o en tu servidor de Home Assistant. Y una vez tienes claro que esa IP está fuera del rango del servidor de DHCP y está libre, en Home Assistant puedes asignar una IP fija si accedes a ajustes sistema. Luego entra en la opción de red y una vez dentro vete a la sección de configurar las interfaces de red y activa la opción de estática. Pon la IP que has reservado para Home Assistant, asigna un servidor DNS si no lo tenías y haz clic en guardar. Y un consejo, te aconsejo que tengas una hoja de Excel donde vayas apuntando todas las IPs y a qué dispositivos los has asignado. Es algo muy útil. Y ahora vamos con algo que a mucha gente se la suda, pero que es tremendamente importante y así pasa lo que pasa. A ver, Calamardo, acércate, más cerca, mucho más cerca. Antes de crear una automatización, antes de añadir todos esos dispositivos que quizá ya tengas instalados en tu casa y antes de hacer nada con Home Assistant, grábate esto a fuego. Piensa en una política de nombres para tus dispositivos domóticos. Porque eso de llamar a los diferentes dispositivos de Home Assistant Luz 1 y Luz 2 puede que al principio, cuando tienes 5 cacharros automatizados, te puede valer. Pero cuando tengas 20 puntos de luz, 10 lámparas, las luces de la encimera y la luz del acuario, te vas a acordar de las dichosas Luz 1 y Luz 2. Porque, ¿qué luz apaga la luz 48? Noche. Día. Hazme caso.
Piensa en una política de nombres coherente y que se adapte a tus necesidades lo antes posible. Ahora bien, en cuanto a la política de nombres no hay nada establecido, no hay ningún estándar y no hay una que sea mejor o peor. Todo dependerá de cada caso concreto. Y es que en este tema, como se suele decir, cada perrico que se lama su... Y vamos con otro tema también importante y es el tema del acceso remoto a Home Assistant. A ver, esto tiene que dar claro like water, my friend. Cuando tú instalas Home Assistant en un ordenador, ya sea una Home Assistant Green, una Raspberry Pi, un mini PC o donde sea, lo instalas todo en local. Es decir, que todo queda dentro de la red de datos de tu casa. Al final es como si conectas un portátil a la red Wi-Fi. A no ser que hagas algo en el router, nadie va a poder entrar a robarte las fotos de la comunión de tus hijos. Pues lo mismo pasa con Home Assistant, que por defecto no vas a poder acceder desde fuera de casa a tu sistema domótico y esto incluye cuando te vayas de vacaciones al apartamento de Torrevieja. Lo que quiero decir con todo esto es que a no ser que hagas algo, no vas a poder activar el sistema de riego, apagar las luces o bajar las persianas mientras estás fuera de casa. Ahora bien, hay diferentes maneras de resolver esto que, como todo, depende de tu experiencia, tus necesidades y por supuesto de tu presupuesto. Y la forma más sencilla de configurar el acceso remoto a Home Assistant es contratando una cuenta de Home Assistant Cloud que nos ofrece la empresa detrás de Home Assistant, es decir, Nabu Casa. Aparte de que vas a poder acceder de forma remota y totalmente segura a través de sus pedazos de servidores, configurarlo está tirado porque es que es poner usuario y contraseña. Además, incluyen más servicios como configuración de asistentes de voz con Amazon y con Google, también dan acceso a stream de cámaras de vídeo mediante web RTC. Aparte de todo esto, al contratar este servicio estás colaborando con el proyecto de Home Assistant, porque a ver cómo te lo explico. Home Assistant es gratuito, instalarlo no cuesta nada, pero detrás hay un regimiento de programadores y desarrolladores que, aunque parezcan hippies comunistas, tienen el vicio de comer, vestirse y, a poder ser, vivir debajo de un techo. Y que yo sepa, de momento los likes, las palmaditas en la espalda y los mensajes de apoyo no tienen muchas proteínas. De ahí que sea de vital importancia que, en la medida de lo posible, colaboremos con este tipo de proyectos para que no se pierdan con el tiempo. Y una aclaración con respecto a esto: utilizar Home Assistant es totalmente gratis. Que tú te suscribas a estos servicios de Nabu Casa es totalmente voluntario, pero para instalar, configurar y utilizar Home Assistant en tu ordenador no tienes que pagar nada. Sigamos, porque la siguiente opción es configurar tú mismo la VPN en vez de utilizar la que ofrece Nabu Casa. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Muy buenas, amigas, amigos y familia. En este punto puedes utilizar servicios gratuitos con limitaciones como Tailscale o Zero Tier, con los que es bastante simple configurar el acceso remoto a través de Home Assistant. Eso sí, ten en cuenta que estos son servicios privados de empresas que por el momento se pueden utilizar de forma gratuita con limitaciones. Eso no quita que mañana se levanten con una resaca de 3 pares de narices y decidan cortar el grifo. Ojo con esto. Y si no quieres depender de ningún servicio comercial, puedes montar tú mismo la VPN utilizando, por ejemplo, WireGuard, otra aplicación de código abierto. Ahora bien, en este caso vas a tener que tirar de experiencia porque tú eres el encargado de montarlo, configurarlo y mantenerlo. Y ya sea con Tailscale, con Zero Tier o con WireGuard, Home Assistant ofrece un complemento o una aplicación para que puedas instalarlo de una forma rápida, simple y limpia. Eso sí, ten en cuenta que no basta con configurar la VPN en Home Assistant. Para poder tener acceso vas a tener que configurar la misma VPN con las credenciales también en los dispositivos desde los que quieres acceder de forma remota, es decir, en los portátiles, tablets y en los móviles. Y la última forma de configurar acceso remoto a Home Assistant es abriendo los puertos. A ver, si lo de abrir puertos en el router te suena a Deep Internet, casi que mejor que ni lo intentes. Esta es quizás la forma más compleja y menos segura de tener acceso remoto a Home Assistant, y consiste en abrir los puertos del router para que puedas acceder a la red de tu casa y a Home Assistant. Ojo, que al igual que tú vas a poder acceder a Home Assistant, también puede hacerlo cualquier cibergüenza. Y no digo que lo vayan a hacer, lo que digo es que abres la puerta de tu router y tu red a Internet, y esto puede ser un poquito peligroso. Esta es la razón por la que, si estás empezando a domotizar tu casa, no te recomiendo utilizar este método, y si lo haces, mucho cuidado y utiliza siempre la doble autenticación de Home Assistant, como hemos visto. Y por último vamos a ver un tema muy importante, que son los dispositivos domóticos.
A ver, podría estar hablando de dispositivos domóticos durante horas y no terminaría, porque a poco que te hayas dado una vuelta por internet, más ahora que estamos en el Black Friday, habrás visto la teletienda en la que se están convirtiendo algunos canales. Para arreglar tu vida llega la Chorri Manguera. Que si Selly, que si Akara, que si Sonoff, que si Merros o la madre que lo parió, que si Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread o que si funciona en él con la nube o el local. Y así pasa lo que pasa, que la peña se hace unos líos y unas pajas mentales de padre y muy señor mío. Y el objetivo de este vídeo no es dar una masterclass sobre las diferentes tipos, marcas y tecnologías que puedan utilizar los dispositivos domóticos, porque no acabaría nunca. Por eso voy a hacer algo mucho más práctico e inteligente, y es aclarar ciertos conceptos sobre los dispositivos domóticos para que cuando vayas a comprar este Black Friday, vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y lo primero que tienes que hacer antes de sacar la tarjeta a pasear, antes de ver ningún vídeo, es sentarte de la mesa de la cocina, sacar una libreta y un lápiz y planificar qué es lo que quieres automatizar en tu casa. Vete habitación por habitación, cuarto por cuarto, planta por planta y apunta todo lo que se te ocurra. No te dejes nada en el tintero, en ese documento tiene que estar automatizada hasta la jaula del hámster. Ya habrá tiempo de sacar la tijera. Y una vez tienes claro cuál es tu sistema domótico ideal, hay que bajar a la tierra y empezar a automatizar las cosas más sencillas. Empieza por una de las habitaciones, por el salón o por la cocina, y fíjate en las lámparas, en los electrodomésticos y en las luces del techo. Y hazte preguntas del tipo, ¿qué dispositivos hay para controlar las lámparas, y la tele, y la estufa, y la luz del techo? Y si tienes toldos y persianas motorizados que se controlan con pulsadores, también puedes empezar por aquí, ya que es bastante sencillo si utilizas un relé doble. Busca información, investiga y descubre cuáles son los pros y contras de las diferentes opciones como enchufes inteligentes, interruptores inteligentes o relés inteligentes. Y cuando ya te estén sangrando los ojos y las manos de buscar información, con toda probabilidad habrás llegado a dos tecnologías, Wi-Fi y Zigbee. Luego te contaré qué es lo que yo he hecho cuando he llegado a este punto. Por lo tanto, ves aparato por aparato. Automatiza primero una lámpara y cuando hayas terminado sigue con el siguiente aparato, ya sea un ventilador, una luz o una lavadora. No intentes abarcar más de la cuenta porque ni tienes tiempo ni tienes experiencia. Y ten siempre en mente que cuando estás empezando a domotizar tu casa, el objetivo no es tanto la cantidad y sí la calidad. Es decir, que lo que automatices, lo automatices bien. Porque gracias a esto vas a conseguir dos cosas. La primera es que al obtener resultados, al ver cómo tu casa empieza a funcionar como si estuviera encantada porque las luces, las persianas y los toldos van a su puta bola, vas a sentir un cosquilleo por la entrepierna que te van a dar un chute de motivación. Que venga ahora tu cuñado Mariano, que se va a enterar. Estás muy tonto y como sigas así te reviento la cabeza y punto. Y la segunda es que tu familia, y en especial tu bellísima pareja, cuando vean que las cosas funcionan, valorarán de forma positiva todo ese tiempo y todo ese dinero que estás invirtiendo para domotizar el hogar. Oye, que lo mismo algún día falla y fallará Y hace ¡pum! y te tirarán a los perros, pero hasta entonces que te quiten lo bailado. Por lo tanto, planifica, investiga cómo tienes que hacerlo y luego compra poco a poco lo que necesites. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, que tarde o temprano te terminarás haciendo. ¿Dispositivos Wi-Fi o dispositivos Zigbee? Y preguntarme a mí si es mejor Wi-Fi o Zigbee es como preguntarle a un niño a quién prefieres, a papá o a mamá. Porque unos días querrá más a papá y otros días a mamá, pero al final quieran los dos por igual. Y lo mismo sucede con los dispositivos Wi-Fi y Zigbee. Hay gente que solo utiliza dispositivos Wi-Fi, otros solo dispositivos Zigbee, y luego estamos los que preferimos no tener todos los huevos en la misma cesta y utilizamos tanto dispositivos Wi-Fi como dispositivos Zigbee. Y antes de hablar del criterio que yo sigo para utilizar un dispositivo Wi-Fi o un dispositivo Zigbee, dependiendo del caso, es importante que tengas en cuenta los pros y los contras de una tecnología y otra. Y para ello he creado otra tabla. Para clasificar los dispositivos Wi-Fi y Zigbee he cogido 7 características. Y la primera característica es la instalación. ¿Cómo de fácil es instalar los dispositivos? Y Wi-Fi, en este caso, gana a Zigbee porque ya tenemos, lo normal es que ya tengamos esa infraestructura de comunicaciones instalada en nuestra casa. Todo el mundo tenemos un router Wi-Fi y por lo tanto sería coger ese dispositivo e instalarlo. En el caso de Zigbee, la cosa cambia. Vas a necesitar comprar un coordinador, instalarlo y configurarlo. Con respecto a los dispositivos relés, en este caso tenemos de los dos tipos, Wi-Fi y Zigbee, y más o menos los dos funcionan de la misma forma. Con respecto a las cámaras, aquí tenemos un problema. No hay cámaras Zigbee, en cambio sí que hay cámaras Wi-Fi.
Con los sensores pasa lo contrario. Hay pocos sensores Wi-Fi porque necesitan de estar constantemente alimentados a través de la red eléctrica. Sin embargo, Zigbee vamos a poder utilizar sensores que utilizan pilas. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente característica: consumo de pilas. Los dispositivos Wi-Fi consumen mucha energía, mientras que los Zigbee son muy eficientes en términos de consumo de energía. Y si nos vamos a conectividad, he puesto los dispositivos Wi-Fi 2 estrellas porque lo normal es que tengamos que hacer algo en nuestra red de datos, en nuestra red Wi-Fi, para dar cobertura a toda nuestra casa, o por lo menos dar una buena cobertura. Y aquí es donde entran las redes Wi-Fi Mesh, por ejemplo. En el caso de Zigbee no hace falta hacer esto. Con un coordinador es más que suficiente, porque luego los dispositivos que van alimentados a través de la red eléctrica también van a funcionar como repetidores, y por lo tanto vamos a poder extender esa red Zigbee a lo largo de nuestra casa de una manera muy sencilla. Y por último, proyectos do it yourself, es decir, que lo vamos a hacer nosotros mismos en el caso de que no haya dispositivos que hagan lo que nosotros necesitamos. En el caso de tecnología Wi-Fi vamos a poder hacerlo muy fácilmente con SP Home, con placas como SP32 y SP8266. Por el contrario, dispositivo Zigbee es bastante complejo desarrollar este tipo de proyectos. Y debido a que, como hemos podido ver, las redes Wi-Fi Zigbee se complementan muy bien, el criterio que he seguido en mi sistema domótico es utilizar las dos tecnologías. Por eso, a la hora de automatizar una estancia de mi casa, planifico qué es lo que quiero automatizar. Una vez lo tengo claro, todo aquello que vaya conectado a la red eléctrica de casa lo automatizo con dispositivos Wi-Fi. Aquí entran relés que van en las cajas de derivación, toldos, persianas y enchufes de pared. Eso sí, en todas las habitaciones dejo una lámpara, una luz de techo o un enchufe sin un dispositivo Wi-Fi para poder conectar un dispositivo Zigbee que se alimente a través de la red eléctrica. Y esto lo hago porque este tipo de dispositivos sirven también de repetidores de la red Zigbee. De este modo estoy planificando ya desde el principio mi red Zigbee para que pueda extenderse por todos los rincones de la casa. Aparte, cuando en una habitación quiero añadir un sensor de temperatura, de inundación o de seguridad, siempre utilizo dispositivos Zigbee, ya que son los únicos que pueden funcionar con pilas o baterías debido a su bajo consumo. Por lo tanto, en cada habitación de mi casa tengo dispositivos Wi-Fi para controlar las luces del techo, lámparas, toldos, persianas y electrodomésticos. De todos esos dispositivos dejo uno o dos para controlarlos con un dispositivo domótico que funciona por Zigbee, que me servirá, aparte de dispositivo domótico, de repetidor. Y todos los sensores son Zigbee, salvo alguna excepción como el sensor de nivel de sal, el descalcificador o el llavero inteligente. Para terminar, quiero aclarar mi postura con respecto a otras tecnologías inalámbricas como Z-Wave, Thread o Bluetooth. Bueno, de Mate ni hablamos, porque para mí es como el cutie de la domótica. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Nada en contra de utilizar este tipo de tecnologías, al contrario. Creo que tiene su cabida en los sistemas domóticos, pero si recomiendo utilizar dispositivos, sobre todo Wi-Fi y Zigbee, es porque son las tecnologías inalámbricas más populares. Esta es la razón por la que vas a encontrar más dispositivos, más información y más vídeos hablando de estas tecnologías que de las otras. Al final no deja de ser Coca-Cola contra Pepsi. Y ya está, estos son los 10 consejos que quería compartir contigo. Ahora sí, me despido. Como siempre digo, intenta ser hoy un 1% mejor persona. ¡Chao!